En otras palabras, al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre, comienzas a distanciarte de esos programas inconscientes y tienes más control sobre ellos. Por cierto, si logras contener estos estados habituales de la mente y el cuerpo, las células nerviosas dejan de activarse juntas y ya no siguen conectándose. A medida que podas el hardware neurológico de tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Estás abandonando el viejo hábito de ser tú. Página 208, siguiente subtema, contempla una expresión de tu yo nuevo y mejor. Contempla una expresión de tu yo nuevo y mejor. Vamos a dar un paso más. En cuanto conoces tu antiguo yo, hasta el punto de que ningún pensamiento, conducta ni sentimiento te hace caer sin darte cuenta en las pautas de antes, coincidirás conmigo en que sería una buena idea empezar a conocer tu nuevo yo. Por lo tanto, puedes preguntarte, ¿cuál es la mejor expresión de mí mismo que me gustaría ser? Al contemplar estos aspectos de tu yo, el lóbulo frontal se activa y empieza a hacer que tu cerebro ya no funcione como antes. Mientras el lóbulo frontal, que en este caso podemos decir que es el jefe, se hace esta nueva pregunta, contempla el paisaje del resto del cerebro y combina a la perfección todos los conocimientos y experiencias que ha almacenado en un nuevo modelo de pensamiento. Te ayuda a crear una representación interior para que te concentres en ella. Este proceso contemplativo construye nuevas redes neurológicas en tu cerebro. Mientras te haces esta pregunta fundamental, las neuronas empiezan a activarse y a conectarse en nuevas secuencias, estructuras y combinaciones, porque estás pensando de una forma diferente. Y cuando haces que tu cerebro ya no funcione como antes, estás cambiando en ese preciso momento tu mente. Mientras planeas tus acciones, especulas sobre nuevas posibilidades, piensas en formas innovadoras de ser y sueñas con nuevos estados mentales y físicos. Llega un momento en que el lóbulo frontal baja el volumen de los círculos que procesan los tres grandes. En cuanto esto ocurre, el o los pensamientos que estás teniendo se convierten en una experiencia interior e instalas en tu sistema nervioso nuevos programas, tanto internos como externos. Es como si en tu cerebro ya hubiera ocurrido la experiencia de ser tu nuevo yo. Y si repites este proceso cada día, tu yo ideal se convertirá en un estado mental al que te habrás habituado. Ya lo tomarás como normal. ¿Ok? Me gustaría señalar otra cosa. Si te concentras tanto en el pensamiento que se convierte literalmente en una experiencia, lo que produce eso es una emoción. Y en cuanto se crea la emoción, empiezas a sentirte como tu nuevo yo ideal y te acabas acostumbrando a este nuevo sentimiento. Recuerda que cuando el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya fuera una realidad presente, les estás enviando nuevas señales a tus genes y el cuerpo empieza a cambiar ahora. Antes de materializarse el episodio físico en tu vida, ya lo estás viviendo en tu mente. Te has adelantado al tiempo y lo más importante es que adquieres un estado del ser en el que el cuerpo y la mente trabajan como una unidad. Y si repites este proceso a diario, también te acostumbrarás a ese estado del ser. Si puedes conservar este nuevo estado de la mente y el cuerpo al margen del entorno exterior y de las necesidades emocionales físicas, en el que trasciendes el tiempo, sucederá algo distinto en tu vida. Esta es la ley cuántica, es lo que nos dice Joe Dispenza. Es decir, cuando el modelo de meditación con el que trabajarás, todo cuanto necesitas hacer es recordar quién no quieres seguir siendo, hasta conocer tu antiguo yo, que son los pensamientos, conductas y emociones relacionados con el que quieres cambiar, hasta el punto de desactivar y desconectar tu antigua mente para que no siga enviando las mismas señales a los mismos genes. Después, debes contemplar a diario quién quieres ser. De este modo, activarás y conectarás nuevos niveles mentales, con lo que entrenarás emocionalmente tu cuerpo para que se habitúe a esta mente nueva y surja de manera automática, ya sin necesidad de estar pendiente de ella. ¿Ok? Cambiar
a nivel personal es esto. ¿Sale? Continuamos. Siguiente página. Página 210. Una segunda definición de meditación. El autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Página 210, preguntan por aquí. Página 210. Fíjense esto, ¿eh? Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en barbecho y la removemos con una pala o con otra herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arrieguen, arraiguen, perdón, con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen sin que nos demos cuenta y sacar las piedras que salen a la superficie pasando un rastrillo. Qué buena metáfora, ¿no? Qué buena alegoría para entender lo que vendría siendo una meditación o pues sí, autocultivación desde la jardinería. Creo que no se nos va a olvidar en el hecho cuando tengamos que pensar de que, oye, ¿y cómo dejo de ser mi yo de antes? Ah, bueno, ponte en el papel del jardinero. Limpia todas esas ramas que no quieres. Saca literalmente la basura que está ahí. Quita toda la maleza. ¿Ok? Prepara la tierra fértil. Comienza a sembrar aquellas cosas que tú sí quieres. Riega en los lugares que sean necesarios. Barre en los otros, etcétera. Entonces creo que es una buena alegoría para poder recordar de qué trata la meditación, de qué trata esta parte de autocultivarse. Entonces, ya saben que si quieren cambiar, pueden ponerse en modo jardinero. ¿Ok? Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas derivadas de los pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos, así como las limitaciones personales, que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en el que plantar un nuevo jardín en tu mente sea posible, ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Y de este lado Monse dice, ¿por qué dicen que tus pensamientos crean tu realidad? Ok, Monse, sí, pero la realidad ya existe independientemente de si nosotros hubiéramos llegado como tal o no. Nosotros somos una interpretación única de la realidad existente. Como diría Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, cuando nosotros nacimos, nacimos en el sueño del mundo. El sueño del mundo ya existía antes de que nosotros llegáramos. Sus reglas, sus estructuras, todas las personas que estaban aquí ya tenían una forma de vivir este sueño del mundo. Nosotros cuando llegamos ya había una preexistencia de algo. Entonces la realidad como tal ya existía, tú te incorporaste a ella y posteriormente desarrollaste tu capacidad crítica, desarrollaste tu pensamiento, desarrollaste tu conciencia y con base en eso ahora sí tienes una interpretación de las cosas que están sucediendo afuera. Ahora sí, desde ese punto, tus pensamientos pueden enfocarse hacia la realidad que deseas ver e interpretar dentro del sueño del mundo. Entonces no sé si te queda mejor así, Monse. Saludotes hasta Ecuador. Sí, no se escucha bien. Andaba con el micrófono allá. Solo estaba sirviéndome agua. Espero haya quedado bien, Monse. Vamos a continuar, Tim. Saludotes hasta Argentina, saludotes hasta Ecuador. ¿Y cómo empiezo a meditar? Ricky, Ricky Risk. Va a ser sencillo, amigo. Respiración. Espérate, bueno, quédate en un lugar calmado. Estaría increíble que lo pudieras hacer esta noche antes de dormir. Respira tranquilo. Céntrate meramente en tu respiración y no trates de apagar los pensamientos que llegan. Más bien préstales atención, entendiendo que los pensamientos no eres tú. Y fíjate
¿Qué onda con esos pensamientos? ¿Qué te dicen? Y desde ahí empieza poco a poco. El primer día no vas a lograr meditar full ni profundo, pero empieza a prestar atención en qué pasa en tu mente cuando tú estás tratando de ponerle atención. Te vas a dar cuenta que es como si hubiera dos personas dentro de tu mente, el que presta atención y el que está como pensando. Entonces desde ahí puedes empezar y poco a poco vas a poder ir entrando todavía más y bajándole el volumen a esa vocecilla que está constantemente dando vueltas. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir, Tim, porque les digo que sí quiero avanzar. De nada, Ricky Reese, que espero que ya estés picándole en seguir al creador. Este, nada, recuerden nuevamente suscribirse en YouTube y agregarse al canal de Telegram para los conocimientos de los libros que vamos teniendo. ¿Sale? Después dice, "Mm, mm, mm, espero que a estas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín, que es tu mente, antes de cultivar un nuevo yo, al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas y emociones que crean tu nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al ahí se va nada más. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difunden las semillas al azar y de las que muy pocas sacan frutos, tal cual. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, saber cuándo sembrar, saber qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con las otras, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y reparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente a que quiere, exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Fíjense, se los dije hace ratillo y sin querer acá adelante en el libro viene. La parte del camino espiritual no es sencillamente medito, en el sentido de que como ya medité, como pues siento que ya fui una mejor persona hoy, listo, ya no necesito hacer otra cosa, con eso me basta y continuaré mi vida a ojos cerrados. La verdad es que el camino espiritual es contrastante. Como que avanzas, retrocedes, te entran nuevas dudas, escuchas nueva información, eh, te ponen a discernir y te ponen hasta a ti mismo pensar si lo que crees es correcto. Todo eso es como esa parte del camino y la verdad honestamente lo disfruto mucho, me gusta y tenemos que llegar a un punto en el que entendamos que la parte de la experiencia humana no es mala, ¿sabes? Nos venden tanto como que lo espiritual es lo único bueno y que todo lo terrenal es malo. Pero ¿qué creen? Estamos viviendo una experiencia terrenal. Estamos literalmente viviendo una experiencia humana. ¿Cómo va a ser algo negativo o malo vivir una experiencia humana por la cual tenemos la capacidad de autoconocernos, autodescubrirnos y desde esa parte ser más conscientes? Entonces, no sean absolutistas en su toma de decisiones. Ni todo lo espiritual es bueno, ni todo lo terrenal es malo. Entendamos que todo tiene un proceso, todo debe de tener un equilibrio para que podamos continuar hacia adelante, que es con lo que me topo mucho a veces de personas que andan en ese ámbito y que se dedican mucho a juzgar a las otras personas. Y me quedo mucho con el libro de los cuatro acuerdos que nos dicen, pues, como por qué consideras que tienes tú desde tu propio sueño personal la capacidad de juzgar el sueño de otros. Aprende a respetar ese sueño ajeno y aprende a construir tu propio cielo personal. Entonces es una chulada, ¿no? Dice por aquí Viri, que es camino ascendente. Dani, el despertar no es lineal. Una vez despierto, no puedes volver a dormir. Es correcto. De hecho, una vez que tu conciencia avanza, tu conciencia ya no puede retroceder. Una vez que adquiriste nuevos conocimientos, por más que quisieras hacer como que, los borro de mi mente y listo,
ya no, ya eres consciente de ello. Entonces, es bien interesante y por eso los invito siempre a que se expongan a nuevas experiencias y conocimientos que les ayuden justo a caminar, a encaminarse hacia donde quieren ir. Vamos a continuar. Otra cosa importante es asegurarte. Eso ya lo hemos leído. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimientos y experiencias que ha elegido cuidadosamente y también que sabe a qué sí quiere exponerse y a quién no. Nada de esto es fruto del azar, sino de un constante esfuerzo. Cuando cultivas algo, estás intentando controlarlo. Y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante la meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen en la tierra. Recuerda esto, cuídalo bien. Me gustó mucho la alegoría del jardín, ¿eh? Creo que es algo que lo voy a estar utilizando mucho cuando avancemos con la lectura o en otros en vivos. Voy a estar haciendo referencia a esta parte del jardín para recordar lo que tenemos que hacer cada que queramos cambiar, ¿no? El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. Siguiente subtema, página 211. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte, en desprenderte de tu mente y crear otra nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Escucha bien. El libro se llama Deja de ser tú, Génesis, del autor Joe Dispenza. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración. ¿Ok? A ver, espérenme tantito. Mm, mm, mm. Observación y concentración. Observación y concentración. Ok. Una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rango de personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en este aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte lo siguiente: cuando me enojo, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo cuando estoy enojado? ¿Qué otras emociones provoca mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar y cómo puedo cambiar esa reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral que activa, perdón, lo segundo es una función cerebral de activar y conectar. Y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas tus habituaciones y dejas esas adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente el antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar estos circuitos, también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevabas y en cómo era anteriormente, te parecerá como si fuera otra vida, como si fuera la vida de alguien más. ¿Dónde están ahora almacenados esos recuerdos? Sencillamente los habrás entregado al alma como sabiduría. ¿Ok?
Cuando al prestarles atención dejas de tener esos pensamientos y sentimientos que enviaban unas señales en particular a tu cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo destino. Cuando usamos las meditaciones para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y así cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar esa codependencia al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Ok, ayúdame a escribir este aprendizaje, por favor. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos del cuerpo, del entorno y del tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos del cuerpo, del entorno y del tiempo. Página 213. Los leo para tomar el conocimiento. Excelente, Jairo. Muchas gracias, amigo. Rosalinda, gracias. Gracias, Dinora. Ese mensaje está bueno, ¿eh? Thais, ¿cómo estás, Thais Anderson? Bienvenida a la comunidad de Entre Ciencia y Conciencia. Este mensaje está bueno, ¿eh? Solo podemos cambiar cuando nos alejamos del cuerpo, del entorno y del tiempo. Interesante, ¿no? Que es justo, si se dan cuenta, lo que más nos pesa es el tema del apego. Nunca queremos dejar quién somos, aunque estemos incómodos. No queremos soltar. Y al mismo tiempo nos quejamos y decimos, ay, si mi vida cambiara, si tan solo lograra ser A, B, C, yo podría ser libre, feliz, si tan solo pudiera aprender tal cosa, etcétera. Y cuando te dicen, ok, aléjate de tu entorno, aléjate del tiempo, aléjate de ti mismo y actúa, da miedo. Dices, no, hombre, así está bien. Ya si se requiere esfuerzo, si requiere constancia, si requiere consistencia, mejor no quiero nada, gracias, continúo donde estoy, ¿no? Entonces, ese es el punto. Recuerden que para cambiar vas a necesitar antes que nada un verdadero compromiso contigo mismo, de aventarte al ruedo, sabiendo que no va a ser nada sencillo. Y sobre eso, seguir caminando y construyendo pese a las caídas que vayamos a tener mientras avanzamos. Vamos a continuar, Tim. Ahorita los leo. Em, Nos quedamos un poquito más abajo. Excelente. Se los repito esta vez, ¿ok? La única diferencia, aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso, pero el resultado final es el mismo: abandonar la codependencia al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes. Recuerden, comunidad, que los tres grandes es el cuerpo, el entorno y el tiempo. Cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. ¿Ok? Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo con programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Otra vez, es fundamental advertir cuándo y cómo surgen esas respuestas programadas que ya tenemos, esto que viene desde el inconsciente. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quién aparentas ser y quién realmente eres tú. Página 214. Las ondas de tu futuro. Siguiente subtema. Las ondas de tu futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia. Ah, qué chulada.
Ayúdenme a apuntar esto, comunidad, por favor. El conocimiento es el precursor de la experiencia. Gracias, Pau, por el apoyo. El conocimiento es el precursor de la experiencia. Excelente. Bien, pues muchas gracias. Me gusta mucho porque es parte de lo que les he comentado. Expónganse al conocimiento. Expónganse al conocimiento que ustedes quieren atraer a su vida. Se exponen al conocimiento, posteriormente viven la experiencia y de esa manera adquieren justo el aprendizaje. Como, Monse, a ver, explícalo, sobres, dímelo. Monse, no creas que el tema de analizar y explicar un libro es así de sencillo, de que las palabras las voy a tener literalmente a la mano para poder tener la explicación precisa que se requiere. Este conocimiento requiere más de la parte de autoconciencia, Monse. De este lado, yo te respondería a ti. A ver, explícamelo, esto que acabas de escuchar, y te vas a dar cuenta que tienes que profundizar mucho en ti y posteriormente tratar de entender cómo es que el conocimiento te puede llevar a la experiencia. Después de la meditación sobre este punto, empiezas tú a cuestionarte cómo es que puedes poner eso en práctica. Pero sí, la frase es sencilla, léela 2 o 3 veces meditando sobre ella y vas a ver una manera este, distinta de poder verlo. Pero bueno, vamos a seguir, comunidad. Nos quedamos acá. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambia cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos. Como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir, estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos esa información. La técnica más común empleada para los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es el electroencefalograma. ¿Ok? Los investigadores han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, que se les conoce como ondas delta, al estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia. Aquí se conoce como ondas zeta. Y el estado creativo e imaginativo. Aquí entramos en las ondas alfa. Hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, que son las ondas beta. Y las frecuencias más altas aún se llaman ondas gamma, vistas en estados elevados de conciencia. Fíjense, las ondas vistas en los estados más elevados de conciencia son las ondas gamma. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje de la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar el ego. Ok, en cuanto conozcas esto, este tipo de meditaciones y ondas, cómo funcionan, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmiten indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. O sea, es como nosotros mismos cuando queremos cambiar, es el ego queriéndose cambiar a sí mismo, porque desde el ego queremos mejorarnos, pero al mismo tiempo, o sea, desde esta parte que de pronto nos llega la sensación de que, oye, quiero cambiar, quiero dejar de ser yo, el mismo de siempre, tu ego también tiene influencia en ello, solo que nos han enseñado nuevamente mucho que el ego nos juega siempre en contra, cuando en verdad puede ser una herramienta increíble para poder utilizarlo desde esta parte terrenal, para poder tener información necesaria para posteriormente darle información a este ámbito espiritual. Entonces, me hace clic, me hace clic. Después dice, el autor dice, pero por Dios, he vivido este estado muchas veces
Y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio, lo reconocerás. Conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de ondas delta a ondas zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa para llegar posteriormente a zeta. Y, para el experto o para el místico, después lograr llegar a delta. Entender la progresión de los cambios de las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. Vamos a ver qué onda. Página 215, siguiente subtema, la evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la mente consciente. La evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la mente consciente. Primero, nos va a explicar lo que son las ondas delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con las ondas cerebrales de menor frecuencia. Esto quiere decir de 0.5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos, durante el sueño profundo, se encuentran en delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, que es la neocorteza o mente consciente, aún es muy baja. Después entramos a la siguiente fase, que es la Z, de los 2 a los 6 años. Los niños empiezan a manifestar unas pautas en el electroencefalograma un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo en su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices del pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice. Postdata, Papá Noel es real. Pone aquí como ejemplo él, que pues para un niño de esa edad sin problema lo cree. A esta edad les impacta mucho frases como las siguientes. Los niños mayores no lloran, ¿eh? Las niñas buenas se están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Si pasas frío, te vas a enfermar. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? Ok, fíjense, este tipo de afirmaciones que les hacemos a los niños en esas edades, de 2 a 6 años, se van directamente a su subconsciente. Y esto es porque ellos están literalmente aperturados, no hay como un filtro. Entonces lo que les vas diciendo, pues su cerebro dice, no, pues sí es cierto, o sea, tiene que ser verdad, ¿no? Si mi mamá me dice que me tengo que estar callada, pues mi mamá es esa voz de mando, yo tengo que obedecer. Entonces son como cosillas que dices, ok, y de pronto si le dices te vas a enfermar si andas descalzo, pues el niño lo absorbe, no pone filtros y pues el niño sabe que si pisa descalzo se va a enfermar y a veces pues inconscientemente pudiera ser que genere la misma enfermedad solo por creerla tanto, ¿no? Por arraigarse con ello. Entonces interesante, ¿no? Y recuerden que al final del día las creencias que nos dicen cuando estamos chicos, como dice la buena señorita por acá Van Dausen, se genera la programación. Hay una programación constante desde que somos pequeños. Ojo aquí, no quiere decir que nuestros papás o los mayores hayan sido malos con nosotros, no. Hicieron lo que pudieron en ese momento y desde el amor nos entregaron esa información como para protegernos. Pero no se daban cuenta del tipo de programación que estaban teniendo en nuestra mente, ¿ok? Pero ¿qué creen?
Hoy día ya son adultos, siendo conscientes, nosotros ya podemos comenzar a cambiar esas creencias que en algún momento nos inculcaron, aunque hayan sido desde el amor. Al final de cuentas es una creencia que si hoy no nos funciona en nuestra vida adulta, podemos cambiar con constancia, ¿no? Son improntas difíciles de cambiar, pero no imposibles, dice Viri por acá. Vamos a seguir, comunidad, y vamos a entender cómo nos explica Joe Dispensa la parte de las ondas alfa. De los 5 a los 8 años, las ondas cerebrales vuelven a cambiar a una frecuencia alfa, que es de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa del desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica, que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso, les gustan tanto los juegos de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga del delfín nadando en el mar, o que se convierta en un copo de nieve arrastrado por el viento, o en un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en ese papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, pues tú ya sabes qué responderá. No, hombre, yo ya no juego a eso, ¿no? Interesante, como en las alfa puedes estar tanto en lo imaginativo como en lo real. Después entramos a la parte beta, ondas beta, de los 8 a los 12 años. De aquí, de los 12 años en adelante, la actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas. Cualquier onda en los niños superior a 13 ciclos por segundo es la frontera de las ondas beta. Estas ondas perduran en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entre la mente consciente y la subconsciente es cuando se cierra. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas. Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de bajo rango a las de rango medio y posterior alto, cuando, como se aprecia en la mayoría de los adultos. Entonces prácticamente nosotros estamos en las ondas beta, según Joe Dispenza. ¿Ok? Entonces, después, página 217, subtema, resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Después, aquí ya en los adultos, recuerden que los niños de 8 a 12 años en adelante ya entraron en las beta. Ahora nos quedamos en las beta, pero ya de adultos. ¿Ok? Si estás leyendo este capítulo, seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el mundo interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esta información está siendo procesada por tu neocorteza pensante. Después, ya de adultos, pero en las ondas alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista. Ya con los ojos cerrados, miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven más lentas y entran en el estado alfa. En ese punto te relajas. Te preocupas menos por los elementos de tu entorno exterior y te empiezas a fijar en tu mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado, espérenme un tantito, en un ligero estado meditativo. No sabía, pero no sabía que en las alfa era cuando estabas en la parte meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona
en una onda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados en la conferencia, pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esa información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras el vacío absorto de tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información en la arquitectura cerebral y como por arte de magia, puedes recordar lo que acabas de aprender. Bien interesante, ¿verdad? Cuando algo nos hace clic o nos gusta, nuestra atención funciona de una manera completamente distinta y esa información sí la absorbemos. Las ondas Z, página 218. En los adultos, las ondas Z surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. En el estado en que un hip... ok. Es en el estado que un hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En el estado Z es cuando más programables somos, porque no hay ningún velo entre la mente consciente y la mente inconsciente. Interesante, ¿eh? Desde la Z podemos entrar directo al inconsciente a grabar información. Eso está fuerte. Y en las ondas delta. Para la mayoría de nosotros, las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo sencillamente se está renovando. Ah, se me olvidó decirles, ¿verdad? Yo sí, síganme en YouTube y no les digo dónde está YouTube. Abajo de mi foto de perfil de aquí de TikTok les dejé un link. Ese link lo abren y ahí están los iconos de las diferentes redes sociales en donde pueden encontrarme. Entonces, si quieren una conexión más personal, claro que sí, con mucho gusto. Los veo en Instagram. Ahí también está el link para YouTube y para el canal de Telegram, ¿ok? Gaby, justo, YouTube es para ti. El formato de YouTube es para ti porque los en vivo ahí están guardados. En los en vivo corto mucha de la información de como esta que estamos teniendo y solo les dejo la carnita del libro más la parte de los análisis que vamos teniendo. Entonces ya nada más dependiendo de cómo lo quieras ir avanzando, le picas ahora sí que en el número de el video dependiendo la serie, ¿ok? Por acá anda el buen amigo Jester Barbería, saludos hasta Colombia. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Marian, se llama Daniel Ata, pero literalmente para más rápido, vete aquí a TikTok, abajito mi foto de perfil, ahí está un link, le picas, icono de YouTube y estás dentro. Sigamos, página 218. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Va de nuevo. Al pasar a un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos concentramos en el mundo exterior. ¿Ok? Todo muy bien, amigo. Saludotes hasta por allá. Amigo, no, espero no equivocarme. Me dijiste que te llamabas Felipe. Siempre se me olvida tu nombre. Vas a tener que mandarme un mensajillo ya con tu nombre y ahora sí ya no se me va a olvidar. Lo único que me acuerdo es Barbería en Colombia. Pero sigamos y recuérdanos tu nombre otra vez. O para la otra que te conectes, pon tu nombre y pon presente. Y ya me voy a acordar. Mira, ahí tienes este, un colega por allá desde Colombia. Saludates, Jorge, hasta Cali. Felipe, sí me acordé, Felipe, qué chulada. Estrellita para mí, que sí me acordé del buen Felipe. Como sea, Felipe, cada que te conectes, preséntate. Felipe en la casa. Es correcto, por acá ponen mucho bla bla. Vamos a seguir, vamos a seguir. Como este resumen demuestra, al pasar a un estado de ondas cerebrales más lenta, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes nos volvemos y más nos centramos en el mundo exterior.
A base de práctica, empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. También sabrás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever un futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o en zeta, porque sentirás su coherencia. Con el tiempo, sabrás cuando estás ahí y sencillamente cuando no lo estás también. Entramos a la parte de las ondas gamma, que son las ondas cerebrales más rápidas. Las ondas cerebrales de frecuencia más rápida documentada son las ondas gamma, que son de 40 a 100 hercios. Las ondas gamma están más comprimidas y son de menor amplitud comparadas con las otras cuatro clases de ondas cerebrales de las que hemos hablado. Así que en cuanto a ciclos por segundo se parezcan a las ondas betas altas, no existe una correlación exacta entre ellas. Una gran cantidad de actividad gamma coherente en el cerebro suele asociarse con estados mentales elevados como la felicidad, la compasión e incluso una mayor atención también, que suele implicar una mejor formación de los recuerdos. Es un nivel de conciencia muy alto que la gente tiende a describir como una experiencia trascendente o como la cumbre. Para nuestro propósito, considera las ondas gamma como el efecto secundario de un cambio en la conciencia. Página 220. Tres niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Tres niveles de ondas beta gobiernan nuestro estado de vigilia. Como pensamos la mayor parte, como pasamos la mayor parte del estado de vigilia centrados en el entorno exterior y funcionando en ondas beta, voy a hablar de los tres niveles de patrones de estas ondas cerebrales. Conocerlos te va a ayudar a pensar cuando medites de beta a alfa y por último, cuando vayas hasta las ondas zeta. Vamos a hablar de las ondas beta de bajo rango. Podría definirse como un estado de atención relajada e interesada que se encuentra entre los 13 y los 15 hercios. Estos son ciclos por segundo. Si disfrutas leyendo un libro y te es familiar el tema del que se trata, tu cerebro seguramente está funcionando en beta baja, porque estás prestando un cierto grado de atención sin encontrarte en un estado de alerta. Después vienen las beta de rango medio. Se genera cuando estás concentrado en un continuo estímulo exterior. El aprendizaje es un buen ejemplo de ello. Si te hicieran un examen de lo que has leído mientras disfrutabas del libro en beta baja, tendrías que espabilarte un poco y se daría una mayor actividad neocortical, como en el caso del pensamiento analítico. La beta media funciona entre los 16 y los 22 hercios. La frecuencia de beta de rango medio e incluso hasta cierto punto de rango bajo reflejan el pensamiento consciente o racional y es un estado de alerta. ¿Ok? Son los estados de la actividad de la neocorteza al asimilar los estímulos del entorno por medio de los sentidos y reunir la información en un bloque para crear un nivel mental. Como te imaginarás, como te imaginarás, centrarnos en lo que vemos, escuchamos, saboreamos, sentimos y olemos requiere una gran complejidad y actividad cerebral para producir este grado de estimulación. Cuando entramos a las beta, pero de rango alto, estas se caracterizan por un patrón de ondas cerebrales de 22 a 50 hercios. Los patrones de beta alta se observan en las situaciones estresantes, momentos en los que se produce en el cuerpo las peligrosas sustancias químicas del estado de supervivencia.
Mantener esta continua concentración en un estado de excitación tan alto no es la clase de atención que se da al aprender, ni al crear, ni al soñar, o ni resolver un problema o incluso curarnos. En realidad, se podría decir que un cerebro en beta alta está funcionando con demasiada concentración. La mente está demasiado excitada y el cuerpo demasiado estimulado para funcionar bien. Cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y que te cuesta trabajo dejarlo. ¿Ok? Entonces, hasta cierto grado, la mayor parte del tiempo los seres humanos estamos en beta. Pero lo que es beta bajo y beta medio es como lo más normal, donde estamos relajados haciendo actividades normales. Pero beta alta, beta en un rango elevado, esto ya implica el hecho de estar constantemente estresado ante algo que a lo mejor no estás viviendo, pero que te está generando ese estado de que, oye, tengo que estar alerta. Entonces, vivir aquí, en este estado, te dice el autor, cuando te encuentras en beta alta, lo único que por ahora debes saber es que te estás concentrando demasiado en algo y te está costando dejarlo. ¿Ok? Por acá dicen que siempre andan en beta alta. Página 221. Beta alta, un mecanismo de supervivencia a corto plazo, fuente de estrés y desequilibrio a largo plazo. Las emergencias siempre crean una considerable necesidad de aumentar la actividad eléctrica en el cerebro. La naturaleza nos ha dotado con la respuesta de lucha o huida para ayudarnos a centrarnos rápidamente en posibles situaciones peligrosas. La fuerte estimulación fisiológica del corazón, los pulmones, el sistema nervioso simpático, producen un drástico cambio en los estados psicológicos. Nuestra percepción, dejen cambio de hoja, nuestra percepción, conductas, actitudes emocionales se alteran cuando estamos estresados. Esta clase de atención es muy distinta de la que normalmente usamos. Nos hace actuar como un animal acelerado con un gran banco de memoria. La balanza de la atención se decanta por el entorno exterior, lo que provoca un estado mental demasiado focalizado. La ansiedad, la preocupación, la ira, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el miedo e incluso los estados mentales competitivos producen ondas beta de rango alto que predominan durante la crisis. A corto plazo es un mecanismo muy útil para el organismo. Esta clase de intensa atención tan focalizada realmente no es mala. Salimos del apuro en ese momento porque nos permite realizar muchas cosas, por el exceso de enfoque. Pero si seguimos en este estado de emergencia durante mucho tiempo, las ondas beta alta nos hacen perder el equilibrio por la gran cantidad de energía que gastamos en mantener ese estado y porque es el patrón de ondas cerebrales más reactivo, inestable e irregular de todos. Cuando el estado de beta alta se vuelve crónico e incontrolado, el cerebro se ve obligado a trabajar más allá de sus límites saludables. Por desgracia, la mayoría de la población funciona en beta alta la mayor parte del tiempo. Somos obsesivos y compulsivos. Sufrimos insomnio o fatiga crónica. Estamos ansiosos o deprimidos. Intentamos, cueste lo que nos cueste, ser todopoderosos o nos aferramos irremediablemente a nuestro dolor para sentirnos de lo más impotentes. Competimos por ser los primeros o nos hundimos arrastrados por nuestras circunstancias. Interesante. Eso yo creo que lo marcamos, ¿eh? Lo vamos a marcar para recordar amigablemente que las beta alta no son malas, nomás es de a poquito, ¿ok? Vamos a recordar, no sé, se me ocurre. Las beta alta funciona como echarte una coquita de vez en cuando, ¿ok? Te va a sacar del apuro, pero si la estás tomando día, mañana, tarde y noche, ya te meten aprietos no saludables. Entonces, beta alta, de vez en vez, todo en orden, pero si, si ya
lo llevas al máximo, tú solito te haces daño. Entonces hay que aprender a controlar estos momentos de estrés y no casarnos con ellos, porque nos pueden arrastrar. Literalmente aquí te dice, esos estados de alerta eh, o te llevan al hypeo de que quieres hacer todo y quieres ser el mejor y el más competitivo, o sencillamente te tiran al fondo en donde tú dices, no, no puedo, soy impotente, no lo lograré. Ok, página 222. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. La continuidad de ondas beta altas afecta al cerebro. Para entenderlo mejor, piensa en el funcionamiento normal del cerebro como parte del sistema nervioso central, que controla y coordina todos los otros sistemas del cuerpo. Hace latir el corazón, se ocupa de la digestión, regula el sistema inmunitario, mantiene el ritmo respiratorio, equilibra las hormonas, controla el metabolismo y elimina los desechos, por citar algunas funciones. Mientras la mente sea coherente y ordenada, los mensajes que viajan del cerebro al cuerpo por la médula espinal producen señales sincronizadas para que el cuerpo se mantenga equilibrado y sano. Pero mucha gente vive las horas de vigilia, que es cuando estamos despiertos, en un constante estado de ondas beta de alta frecuencia. Para ellos, todo es una emergencia. El cerebro les funciona siempre en un ciclo muy rápido. ¿Cómo? Con el sistema, ok, haciendo que el sistema se sobrecargue. Vivir en este escaso margen de ondas cerebrales es como es como conducir un coche con la primera velocidad puesta, dándole el acelerón al mismo tiempo. O sea, piensen en esto. El vivir de esta manera, con un estrés constante, es como poner el carro en primera y acelerar a fondo y así avanzar. Nunca dar el cambio. En todo momento estás súper, hiper acelerado. ¿Ok? No es coherente. En algún momento tienes que avanzar con una segunda marcha. Entonces no es coherente siempre estar al 100, ¿ok? Pat, lo siento mucho, Pat. Fuerte, fuerte abrazo. Espero te ayude un poquillo la lectura al menos a distraerte. Y pues esperemos, Pat. Este, pues ya descansando. Ya me acordé, Pat. Ya me acordé, ya tenía ratillo que no te conectabas. Ya me acordé que nos habías contado. Después dice, mm, estas personas van, entre comillas, por la vida sin pararse nunca a pensar que deberían cambiar de marcha, o sea, pasar a segunda y entrar en otros estados cerebrales. Creen que ir en primera y que ir súper rápido en todo momento es lo mejor. Y nosotros analicemos, ¿realmente es lo mejor? O sea, pongamos a pensar si no suena irracional el hecho de ver pasar afuera de nuestra calle a un carro en primera velocidad, que ya se escucha súper forzado el motor, que ya es como, oye, compa, ya cámbiale, y no le cambia, ¿no? Y el compa feliz porque dice, voy increíblemente bien, cuando realmente no está haciendo las cosas correctamente. Hay otros estados cerebrales que pudiera, tal cual, observar, pero no lo quiere hacer. Está ensimismado en ir en primera velocidad. ¿Ok? Gracias por ahí, Vane. Muchas gracias por el regalillo. Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera sentimientos de ira, miedo, tristeza, ansiedad, depresión, competitividad, agresividad, inseguridad y frustración. ¿Escucharon todo esto? Tener continuamente pensamientos basados en la supervivencia genera muchos malos estados de la mente. Estas emociones tóxicas se nos pegan tanto que intentamos analizar nuestros problemas desde ese estado mental, con lo que generaremos aún más pensamientos de supervivencia. Ten en cuenta también que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento. Nuestra forma de pensar favorece un estado mental y físico en particular, y este estado nos hace pensar, a su vez, de la misma forma, perturbando este círculo sin fin. Es la serpiente que se muerde la cola. No podemos salir de ese proceso. Estamos retroalimentando nuestras propias ideas negativas. Cuando las ondas beta altas duran demasiado tiempo, generan un cóctel poco sano de sustancias químicas del estrés que altera el equilibrio del cerebro como una orquesta sinfónica desafinada.
Unas partes del cerebro dejan de coordinarse bien con otras, y regiones enteras empiezan a funcionar por separado y en oposición con otras. El cerebro, como un hogar dividido, deja de comunicarse de un modo organizado y holístico. A medida que las sustancias químicas del estrés obligan a la neocorteza, que es el cerebro pensante, a segregarse más aún, funcionamos como alguien con un trastorno de personalidad múltiple, solo que experimentamos todas las personalidades al mismo tiempo, en lugar de por separado. ¿Se dan cuenta cómo suena eso? O sea, el hecho de vivir en un constante estrés es como tu yo enojado, tu yo triste, tu yo ansioso, tu yo feliz, tu yo enojado, al mismo tiempo, hablándose al mismo tiempo, literalmente, queriendo hacer cada uno lo que cada uno quiere. Por eso, continúas en ese mood estresado. Cuando las señales desordenadas e incoherentes proceden del cerebro, envían mensajes electroquímicos erráticos y contradictorios por el sistema nervioso central al resto de los sistemas fisiológicos. El cuerpo de esta manera se altera, perdiendo la homeostasis o equilibrio y preparando el terreno para, ¿qué creen? Para la enfermedad. Página 224, último párrafo de la noche. Si vivimos durante largos periodos en este altísimo estado de estrés que genera una función cerebral caótica, el corazón trabaja demasiado, provocando arritmias y tensión alta. La digestión se altera, causando indigestión, reflujo y otros síntomas relacionados, y el sistema inmunitario se debilita, produciendo resfriados, alergias, cáncer, artritis y otras enfermedades. Todas estas consecuencias se derivan de un sistema nervioso desequilibrado que funciona incoherentemente debido a la acción de las sustancias químicas del estrés y a las ondas beta de alto rango que nos hacen experimentar el mundo exterior como si ese fuera la única realidad. Fíjense nada más el problema en el que nos metemos cuando nos casamos o cuando decidimos enfocarnos específicamente en lo que está sucediendo afuera. Cuando estás en un estado de hipervigilancia de lo que sucede afuera, todo va a parecer importante al mismo tiempo. Va a parecer importante la escuela, va a parecer importante la aceptación, va a parecer importante nuestras decisiones. Todo, todo lo externo parece importante, pero al mismo tiempo. Entonces no es coherente y el cuerpo no logra em, alcanzar a dividirse para prestar atención en todo con la misma intensidad que nosotros le estamos solicitando. Llega un punto en el que llega ese clic de quiebre y pues terminamos cayendo en la enfermedad. No suena tan ilógico esto que dice el libro, porque al final ¿cómo podemos decir? Al estresar tanto al mismo cuerpo, al mismo cerebro, con un estado de alerta constante, eventualmente, al igual que un carro, que si lo llevas en primera durante mucho tiempo, tarde o temprano se va a descomponer, va a tronar, pues el mismo cuerpo igual, llevándolo en primera, en todo momento, a todos lados, por mucho tiempo, eventualmente va a tronar y se va a descomponer. Entonces, comunidad, con esto le paramos. Bonita noche a todos. Nos despedimos como de costumbre. Tengan una gran noche. Recuerden hablarse bonito. No se juzguen demasiado. Su yo del pasado hizo lo que pudo con lo que tenía. No sean tan duros con él. Síganme. Nos vemos en el futuro.